Muy buenos días, soy Luis Javier Capote Pérez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna, y me encuentro una vez más en los estudios de ULL Media para grabar una píldora en materia de Derecho Civil, concretamente un tema concreto del derecho de sucesiones, que son los aspectos generales de las disposiciones a causa de muerte. Las disposiciones a causa de muerte entroncan dentro de una de las formas de llamamiento que regula el ordenamiento jurídico español, que concretamente son los llamamientos que se producen en el ámbito de la sucesión a voluntad del causante. Sucesión testada frente a sucesión intestada. Pero tenemos que tener en cuenta que si bien nuestro Código Civil circunscribe esa sucesión voluntaria al ámbito del testamento, en los derechos civiles forales existen otras fórmulas donde ese llamamiento no tiene que estar vinculado a este negocio jurídico unilateral que es el testamentario. Los negocios jurídicos en ese ámbito pueden producirse inter vivos o mortis causa, y el principal ejemplo es el de las donaciones llamadas por causa de muerte. Esas donaciones mortis causa se pueden producir mediante la celebración de un contrato de donación inter vivos cuyos efectos se difieren a un momento futuro, la muerte, todos hemos de morir, pero incierto, no sabemos por regla general cuándo hemos de morir. Ejemplos de esto los podemos encontrar en el derecho civil catalán o en el derecho civil navarro. En otros ámbitos también se suele hablar de donaciones mortis causa a determinado tipo de disposiciones que se contienen en los testamentos y a favor de determinadas personas a las cuales se les ceden, se les regalan, se les donan determinado tipo de bienes. En esos casos no podemos estar hablando de un contrato y ese tipo de disposiciones se regulan específicamente por las reglas de la sucesión testada, con las diferencias que se plantean entre contratos, negocio jurídico bilateral, y testamentos, negocio jurídico unilateral. ¿Qué capacidad tienen que tener las personas para poder llevar a cabo estos actos de disposición? Pues si nos centramos en el Código Civil del mal llamado derecho común, se dice que capacidad para testar tienen que tener todas aquellas personas que no tengan limitación. ¿Y quiénes son esas personas? Pues por una interpretación del artículo 663, donde se establece cuáles son los requisitos para poder testar válidamente, tenemos que entender que la falta de capacidad suele producirse a dos niveles: personas que no tengan la edad suficiente para otorgar testamento y personas que, teniendo esa edad, tienen problemas en cuanto a sus capacidades de entender y querer, es decir, son incapaces. Así, se entiende que para poder otorgar testamento notarial, abierto o cerrado, pueden hacerlo aquellas personas que tengan 14 años o más, en tanto que para el llamado testamento hológrafo, el testamento manuscrito, hay que tener ya la mayoría de edad, esto es 18 años. Pero además dice el Código Civil que estas personas que ya tengan esa edad tienen que tener cabal juicio. ¿Eso qué significa? Pues significa que no se encuentren incapacitadas o bien no se encuentren sometidas a una situación que merme sus capacidades de entendimiento y de querencia. ¿Cuándo tenemos que entender o cuándo tenemos que averiguar, mejor dicho, si existe o no esa capacidad? Pues dice el Código Civil que esa averiguación ha de producirse en el momento de otorgamiento del testamento, presuponiéndose siempre que ese acto de otorgamiento se ha producido en un solo tiempo, en un solo momento, en un solo acto. Esta capacidad dispositiva se entiende que debe concretarse respecto a ese concepto de cabal juicio, y en ese ámbito se presupone que aquellas personas que tienen la edad a la que nos referíamos hace un momento tienen la capacidad para testar, pero es una presunción iuris tantum, admite prueba en contrario. ¿Eso qué significa? Que no basta con la edad, sino que habrá que identificar si la persona que tiene ya la edad suficiente tiene ese cabal juicio del que habla el legislador. En los testamentos notariales corresponde al notario llevar a cabo esa labor indagatoria, en tanto que en los testamentos especiales son los testigos en función de cada testamento especial, en función de la regulación que se establezca para estos casos. Ahora bien, tenemos que plantearnos qué sucede cuando estamos ante una persona que está incapacitada o bien estamos ante el caso de un incapaz natural.
Debemos recordar que la incapacitación se produce por sentencia judicial firme, la cual determina qué es lo que la persona puede hacer libremente y qué es o cuáles son aquellos actos para los que se requiere un representante legal. Si la sentencia dictamina que no existe capacidad de testar, no puede otorgarse testamento por parte del incapaz. Pero fuera de esos casos, donde no se plantea una limitación de la capacidad testamentaria, o estamos ante el caso de un incapaz natural que no tiene esa capacidad, pero que no ha sido declarado judicialmente incapaz, es preceptivo un reconocimiento facultativo, una persona experta en la materia que examine a la persona que quiere testar. En los testamentos podemos encontrarnos con casos en los cuales, por ejemplo, determinados testamentos notariales, en los cuales el examen por medio de facultativos es preceptivo para determinar la validez del acto jurídico, del negocio jurídico testamentario. Luego, en función de las formas especiales de disposición mortis causa, se pueden establecer para la persona incapaz reglas especiales, pero siempre pasan con esa idea. Hay que averiguar, hay que saber si la persona comprende, entiende las implicaciones y las consecuencias del acto que va a realizar. Hasta aquí esta píldora sobre las disposiciones a causa de muerte. Vuelvo a recordarles una vez más, como siempre, que este material es solo un complemento de la bibliografía del derecho de sucesiones y es simplemente una introducción para que ustedes aborden el estudio de la materia a través de cuantos manuales estimen oportuno. Yo siempre les aconsejo que consulten la bibliografía y que miren las opiniones de los distintos autores que se han pronunciado sobre el particular. Muchas gracias.